Buenos días, amigos y amigas de Hablando la Verdad, Su Mundo TV, canales 101, 1101 HD de Claro, canal 46 de Wind Telecom, canal 10 del Telecable Dominicano, canal 647 de Amazon Fire TV, en más de 40 sistemas de cable en las provincias de la República Dominicana, en el satélite Eutel para Estados Unidos y todo el continente americano, en las plataformas digitales Su Mundo TV, también una presencia masiva en las redes sociales, recorriendo el mundo, hablando la verdad, periodismo ético, profesional y de profundidad. No hay dudas de que 11 días del mes de enero, luego de los abrazos de Año Nuevo, de las pocas ventas de juguetes en el Día de Reyes, con el grito colectivo de que no existe el mismo ánimo con los niños en el Día de Reyes que en años anteriores, y con ventas más tímidas, 11 días del mes de enero encienden el debate, los enfrentamientos entre amplios sectores del país y el gobierno. Mientras la Fuerza del Pueblo ayer le disparó un torpedo económico al gobierno, advirtiendo que han tomado 24.000 millones de dólares prestados sin exhibir obras de importancia, el Congreso Nacional se incendió ayer con un debate enérgico por el fideicomiso público que enfrenta el gobierno y la oposición. Una oposición que luego de que la Cámara de Diputados aprobara en primera lectura el proyecto de fideicomiso público, advierte que pudiera llevar a los tribunales ese fideicomiso público, que genera un debate muy interesante sobre la suerte del patrimonio público de la nación. Pero no solamente de fideicomiso de deudas se habla en el país. Ayer aprobaron en el Congreso una emisión de bonos por 363.000 millones de pesos que serán colocados y que aumentan la deuda del país en más de 5.000 millones de dólares para cubrir el déficit contemplado en el presupuesto 2024 y los intereses de la deuda. Y la gran pregunta: ¿hasta cuándo la nación dominicana tendrá que emitir un incremento en los bonos anuales para cubrir más intereses de la deuda, pero también para cubrir déficit fiscales que se van acumulando y que le van quitando al gobierno dominicano esos dos problemas, menos recursos económicos para los gastos de capital? Los gastos corrientes crecen como los espaguetis en la República Dominicana. Como decían en aquel comercial de la década del 70, los espaguetis crecen, 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 y entonces ahora se le une la deuda, se le unen los déficits y se unen también más reclamos de un pueblo que está reclamando mayor inversión pública, como allá el grito en Molinillo, en Nagua y la autopista del Nordeste, donde están reclamando
la construcción de unos kilómetros de carreteras y el pueblo está diariamente haciendo su reclamo a través de los medios de comunicación y la lucha social. Pero vemos pocas inversiones también en los ayuntamientos, porque mientras le dan mucha coba a la alcaldesa del Distrito Nacional, los sectores de clase media gritan porque no le han tapado un hoyo. Y si le han tapado alguno, es con un programa que tiene obras públicas que tapan un hoyo y dejan 14 sin resolver. Ese es el país. Pero el país no solamente habla de esos préstamos, de fideicomiso, el país también habla de plátanos. Vergüenza. Vergüenza que un plátano cueste hasta 45 y 50 pesos en el país. Y yo quiero hacer una narración sobre el plátano dominicano, el plátano barahonero, el plátano de Tamayo, el plátano de Vicente Noble, el de Asua, el macho hembra que se siembra en Baní, y los plátanos cibaeños allá en el Cibao Central, en Moca, la tierra de plátanos, de mofongo y de yuca negra sabrosísima. El plátano, señores, ustedes saben por qué aumenta en este año. No solamente aumenta el precio por el frío, sino por el grito de los productores de plátanos, que antes pagaban un saco de fertilizante a 1,000 pesos y ahora tienen que pagar más de 2,000 pesos, lo que incrementa los costos en la producción de plátanos y de guineos en el país. Si el plátano ha llegado hasta 50 pesos la unidad, y ese precio lo publicó un periódico de circulación nacional, el del plátano a 50 pesos, entonces tenemos un problema, que ese incremento de costo ha bajado la producción nacional de plátanos en millones de unidades. Si en el año 2019 el país produjo plátanos por montón, aquí se está hablando de una reducción de plátano de 300 millones de unidades de plátano. Y eso incide en el precio. Si fueron 2.800 millones de unidades de plátano reportadas en el 2019, y en el 22 se habla de 2.500 millones de unidades de plátano, entonces hay una caída de 300 millones de unidades de plátano, y es un problema que el gobierno y el sector productivo deben resolver, como han tenido que atender al sector arrocero, con un entendimiento reciente entre el gobierno y ese sector productivo que genera 30,000 empleos. Pero hay que preservar, hay que relanzar la producción de plátanos para que el precio sea lo más equitativo posible, pero que tampoco saque de circulación, quebrando a los sufridos productores del país, que no hace mucho vendían la unidad de plátano en plataneras en las calles de la capital entre 5 y 10 pesos. Este programa salió en el mes de diciembre completo a investigar el tema del plátano y del guineo. Por primera vez, un guineo de segunda, porque el guineo de primera se exporta y le genera a la línea noroeste y al país 300 millones de dólares, aparte de los empleos y la cadena
que genera con maduradoras de guineos, el movimiento económico en los mercados, los vendedores callejeros, genera mucha actividad económica, pero hay que preservar la producción de esos plátanos, del guineo, para que el pueblo no siga viendo el incremento en el precio del mangú dominicano. Si hay un problema con los huevos que motivó en las últimas horas una reunión de importancia entre los productores de huevos y el gobierno debe continuar respaldando, si no lo está haciendo, a los productores de huevos que están produciendo huevos más económicos que lo que se vendieron ayer en los Estados Unidos. Aquí el huevo es una proteína importante para los dominicanos, no solamente en el mangú, sino también con el huevo sancochado, con el huevo revuelto, que encadena con vegetales y con el ají cubanela o el ají morrón. Pero también sirve el huevo para que muchos hogares dominicanos elaboren tortilla tipo española con los vegetales, o que unan el maíz con el huevo en la arepa criolla del maíz dominicano, o también en la arepa del producto más popular en la sierra, que es la yuca. Pero también el huevo es parte de los 3 golpes en el desayuno dominicano, sea con el plátano, el queso frito, el salami y el huevo, que forman parte de esa tripleta y que encadenan con la cebolla de Palenque y de Vallejuelo allá en San Juan de la Maguana. Cuidado con el huevo dominicano. Este programa se identifica con los productores de plátanos, con los productores de huevos, de guineo, con los de yuca, que también tiene la yuca 3 golpes. Si usted convierte la yuca en un puré, usted casi hace lo mismo que con el mangú. Usted le agrega el huevo, el salami, el queso y le agrega un jugo dominicano, o le agrega, como está de ese lado a mano derecha, un pedazo de queso de hoja dominicano, al igual que ese aguacate Semil 34, que es una de las variedades que produce la nación dominicana, con decenas de variedades que aparecen el año entero, y que es uno de los grandes triunfos de la República Dominicana, tener aguacate durante los 365 días del año. Pero también el gobierno tiene que investigar urgentemente lo que está pasando con el otro puré, el puré de papa, porque la papa criolla, entre 38 y 45 pesos la libra, ha roto el récord, y todo lo que estamos mencionando es pura inflación. El gobierno dominicano tiene que inventariar cuáles son los renglones que atraviesan por una crisis en la producción nacional. Nos agrada ver en la entrada y salida de Jarabacoa la presencia masiva de la cepa de apio, que también sirve para un mangú de cepa de apio o un puré de cepa de apio, para también acompañarlo con los 3 golpes. Entonces, inventariemos el Valle de San Juan y sus debilidades productivas. Pensemos en lo que pasa con la yuca, los plátanos, los huevos
y también la papa ya en Constanza. Saludamos que el gobierno anuncie el inicio de la siembra de ajo, pero necesitamos sembrar más tareas de ajo en Constanza, porque el uso de dólares en condimentos, en comida importada, le sale muy costoso a la nación dominicana y a nuestra producción nacional. Revisemos lo que pasa con los morrones, que están a 82 pesos la libra aquí en Santo Domingo. Pensemos en masificar la siembra de guandules para unirlo en la agroindustria con el coco dominicano. Investiguemos si hay algún requisito para seguir ampliando la producción de tomates industriales, tomates de ensalada. Pero también fomentemos la siembra de maní y de maíz, que han sido víctimas de acuerdos internacionales que le vendieron a este país que era más fácil tomar una computadora para importar maíz y maní, aunque se hunda la isla. Necesitamos sembrar más de 10 millones de matas de guanábana, la guanábana que dicen los japoneses que es anticancerígena y que prácticamente ha desaparecido en los mercados y en otros lugares, en las carreteras del país. Sembremos guanábana, sembremos tamarindo, sembremos chinola, recuperemos el déficit, la crisis que hay con los cítricos dominicanos. Una enfermedad mató millones de matas de naranja y de limones en el país y la toronja dominicana prácticamente desapareció. Coloquen eso en agenda por encima del populismo económico y político que se observa en el país. Pensemos en relanzar la leche producida en el país, para que en este país no utilicen ni media libra de leche en polvo en la fabricación de lácteos, de quesos y otros productos derivados de la leche. Inventaríamos a Nagua, a Sánchez, a Las Galeras, a Cabrera, Río San Juan, Abreu, Cabarete, toda la provincia de Puerto Plata y todas las provincias productoras de coco, para que sembremos 10 o 15 millones de matas de coco enano para resolver problemas de materias primas y para que nuestra industria fabrique más leche de coco, más piña colada, más crema de coco, mayor envase de agua de coco, mayor trabajo para los artesanos del país, pero también más materia prima para miles y miles de fábricas de dulces que quieren mantener la identidad dominicana con el famoso dulce de coco tierno con leche. Señores, pensemos en relanzar la producción de lechosas y averigüen qué pasa con la piña, que últimamente vemos unas piñitas con un precio escandaloso. Relancemos la producción de pomelo como cítrico. Relancemos el limón criollo como cítrico. Las naranjas valencianas, las naranjas Washington, para cambiar esas naranjas de color mamey importada que hay en las cadenas comerciales del país por las naranjas dominicanas. Relancemos los cítricos en Atomayor y nos felicitamos porque hemos visto en las últimas horas el nacimiento de 8 o 10 marcas nuevas de café en el Cibao Central,
como vimos en un supermercado de Jarabacoa, a un productor que decidió jugársela, producir su café, procesarlo, llevarlo a los negocios y contribuir al Producto Interno Bruto de la economía dominicana. Agreguemos más valor al cacao orgánico y al cacao tradicional dominicano. Vayan a Yamasá, a Atomayor, a Puerto Plata y todas las provincias de cacao para darle el espaldarazo. Finalmente piensen en los escandalosos precios de las carnes de res y de cerdo y también trabajemos con la producción masiva de cerdos con granjas totalmente vigiladas por el Estado, sin que sean focos para la fiebre porcina. Señores, tenemos mucho que hacer en este 2024 y no solamente preocuparse por estar mandando préstamos y más préstamos al Congreso mientras se hunden los sectores productivos que deben dar respuesta a la seguridad alimentaria del país. Señor Presidente de la República, Luis Rodolfo Abinader Corona, asuma el control total del gabinete agropecuario y no solamente permita que se quede el discurso en préstamo a tasa cero, mientras el pueblo grita en los mercados y en los supermercados por los precios de los productos agropecuarios y agroindustriales, pero también por la inflación en general. Segundo segmento de Hablando la Verdad, Su Mundo TV, cobertura mundial. Aquí tenemos la edición impresa del periódico Primicias 2023, grandes retos en la economía. El editorial de Primicias, Enfrentemos los males de la nación en 2023, el récord del Banco Central con las reservas internacionales netas por encima de los 14,000 millones de dólares, frenar campaña político-electoral a destiempo, entregar a tiempo los recursos prometidos a la Junta Central Electoral, alianzas de PLD con PRM en elecciones de febrero y con Fuerza del Pueblo en el otro tramo presidencial, es una pregunta del periódico Primicias. También resaltan los logros de los bancos de reserva, Popular, Banco Central, DGI, Superintendencia de Bancos y Aduanas. Ese es el contenido de Primicias en su edición impresa. Vamos a presentar un trabajo sobre un tema positivo en el día de ayer, porque no todo es malo en el país. Y queremos valorar el tema inaugurado ayer por el presidente de la República, Luis Abinader, con el transporte para estudiantes, que ojalá sea un programa preservado, porque necesitamos darle respaldo a nuestros estudiantes y a la necesidad de retornar a las escuelas a los que ni estudian ni trabajan. Vamos a presentar este trabajo de Vanessa Valdés sobre el transporte para los estudiantes. Saludos, gracias. En autobús como este que ven a mis espaldas serán transportados los niños a partir de ayer que inició el plan de movilidad escolar por el gobierno de la República Dominicana. En estos momentos yo me encuentro en la Escuela de Educación Especial de Santo Domingo, ubicada en el ensanche La Fe, para conocer las opiniones tanto como de la directora del centro educativo y los padres que se encuentran en esta mañana aquí trayendo a los niños. Vamos a hablar con la directora en estos momentos. Buenos días, directora. Buenos días. Queremos saber su parecer, este plan que inició en el día de ayer.
¿Cómo se sienten ustedes con esta implementación, ya que los niños van a venir un poquito más seguros? Sí, nuestro centro tiene la particularidad de que nuestros niños son de zonas dispersas y el transporte es un gran beneficio para nuestras familias porque esto estaba afectando la asistencia. Pero con este nuevo plan del gobierno, pues podemos beneficiar a las familias, los niños, y ha mejorado bastante la asistencia. Y sobre todo, los niños están protegidos en el camino porque a veces venían en motores y era un poco peligroso. ¿Su nombre, directora? Joanna Jiménez. Muchísimas gracias, Joanna Jiménez. Ahora vamos a conversar aquí con dos padres que están aquí, que han traído sus niños aquí a recibir el pan de la enseñanza. Madre, ¿cómo se siente usted ahora que los niños van a poder venir en estos autobuses? Bueno, esperemos que nos cumplen y que nos den la respuesta porque nosotros somos de Guaricano y queremos un transporte para allá porque habemos varios niños de diferentes sectores para allá. Entonces el tránsito nos hace muy difícil nosotros. Todos los días nos levantamos temprano para poder salir y la situación está difícil ahora mismo porque nos atracan. Entonces tenemos que salir de un sector y tenemos que caminar. Entonces nos haría más fácil nosotros que nos den un transporte para allá y así podemos traer a nuestros niños a la escuela. ¿Y usted, padre, su opinión al respecto? Bueno, yo lo veo muy bien. Espero que sea de éxito y que no sea como comienzan muchas cosas y se quedan a mitad de calle. Y el plan yo lo veo muy bien porque sabe que aquí somos padres de bajo ingreso y eso nos ayuda, como dice la compañera. Nosotros tenemos que salir temprano. Yo soy del área de Villamella también y a veces la situación en Villamella no está muy buena. Nosotros mayormente salimos en grupitos. Los vecinos allí, vecinos que se mataron, pues ustedes me llaman, me pitan y subimos 5 o 6 porque tenemos miedo con los atracadores. Y además eso representaría, entiendo, un alivio para ustedes los padres, que ya no transportarían a sus niños en el transporte de motoconcho. Claro. Ajá, en el transporte de motoconcho muchas veces, a veces no coge el tiempo, que a veces el metro está muy congestionado. ¿Su nombre, padre? Miguel Ángel Cordero. ¿Y usted? Maridania Guzmán. Ahí escucharon las opiniones de los padres respecto al tema. Recordamos que este plan inició ayer en La Victoria y está dispuesto a beneficiar alrededor de 50 distritos. También Monteplata, Yamasá, entre otras localidades. Respecto al tema, es toda la información que tengo desde aquí, desde el Ensanche La Fe. Yo retorno con ustedes al estudio. Muchas gracias a esa talentosa periodista, Vanessa Valdés, que es motivo para un comentario que queremos hacer. Una de las cosas que necesita la democracia dominicana la está haciendo Su Mundo TV cuando lanza a las calles a sus reporteros a buscar informaciones en la viva voz del pueblo dominicano. Ese tema que acaba de presentar Vanessa Valdés es un homenaje al papel de los reporteros en el corazón del pueblo. No queremos más que reporteros bien dirigidos en los medios de comunicación para que el pueblo se exprese y que sea el medio que busque la opinión del pueblo, que abra sus canales y permita que esas voces del periodismo comunitario avance en el país. Las escuelas de comunicación social del país deben profundizar la formación de más reporteros. Y yo recuerdo aquellos tiempos inolvidables cuando la radio comercial de José Antonio Brea Peña lanzaba las unidades móviles de radio comercial al seno del pueblo. Cuando ametrallaban la UAS, ahí estaban los reporteros informando en vivo al pueblo dominicano. Hoy hago un homenaje público a la figura de José Brea Peña, que desde 1959
cuando fundó a Radio Comercial, aquella emisora del pueblo, con el notitiempo del pueblo y el programa semanal de análisis con Bonaparte Gotro Piñeiro, Eurípides Erasme Peña, Eulalio Almonte Rubiera, Nelson Sánchez y otras voces hacían el programa La Historia de la Noticia los fines de semana, como el radar noticioso y el mensaje de defensa de los derechos humanos en cada una de las emisiones de Notitiempo. Pero el homenaje también va dirigido a un dominicano que falleció no hace mucho, Manuel María Pimentel, el propietario histórico de Radio 1000, informando con aquel espacio noticioso de Radio 1000, informando con Bueno Torres, Fernando Valerio, Jiménez Maxwell y todas las voces como la de Wilfredo Muñoz, José Bejarán y otros competentes locutores dominicanos que pasaron por ese medio. Esa unidad móvil de Radio 1000 salía también a las calles a contactar el pueblo, y me siento bien cuando veo a los reporteros de Su Mundo TV en las calles, pues no hay democracia sin prensa libre y sin un pueblo que se exprese. Yo quiero en el año 2023 una mayor incidencia en todos los medios de comunicación de nuestros reporteros en las calles. Nunca olvidaré, desde que llegué a este medio, una expresión de un reportaje cuando intentaron instalar unas presas de cola que afectarían los recursos naturales allá en Yamasá. La voz del pueblo de Monteplata, de Yamasá, dijo: vale más el agua que el oro, y eso lo divulgó este canal, Su Mundo TV, en una serie de trabajos para la historia del periodismo dominicano. En otro orden, quiero solicitarle al presidente de la República que comience a evaluar a muchos de sus funcionarios, no todos, porque hay un grupo de altos funcionarios que ha cumplido con sus funciones, pero hay un elevado grupo que no ha llenado las expectativas del pueblo. Presidente, ¿por qué usted no se anima a evaluar a muchos funcionarios, comenzando en el mismo Palacio Nacional? Señor director, coloque la imagen del Palacio Nacional, donde el presidente de la República debe comenzar a evaluar a los que ocupan posiciones ahí en el Palacio Nacional, no importa quiénes sean ni quienes hayan aportado a la campaña electoral. Evalúe, presidente, qué pasó con el gobierno en las provincias, que fueron un par de fin de semana a las provincias y el tema desapareció. Pero, presidente, evalúe también qué pasa con el sector agropecuario y también averigüe cuáles funcionarios con aspiraciones presidenciales hacen campaña silenciosamente en su cartera, muchos de los cuales exhiben un supuesto trato sonriente y de buen trato al personal, pero en la práctica resulta que en sus instituciones dicen lo contrario. Saludamos a los funcionarios eficientes, pero criticamos a los que hablan mucho y no hacen nada. Vayan entre Villa González y Navarrete y busquen el pensar del pueblo crítico que dice que
que se han cansado de reclamar la rehabilitación de los puentes peatonales para que los vehículos no terminen matando a los niños cruzando la autopista Joaquín Balaguer de Santiago a Navarrete. Ese grito ayer se sintió entre Villa González y Navarrete. Y hay estudiantes de un politécnico que están reclamando que no quieren morir por el deterioro de esos puentes peatonales. Ahí tiene, señor presidente, un caso. Evalúe el tema del mantenimiento a las calles de la capital, que cuesta más mandar las unidades de obras públicas, señor presidente, que los hoyos que están tapando. Señor presidente, mande a investigar el manejo del tema de la eliminación de los puercos por la fiebre porcina. Mande a auditar y dé los resultados de la auditoría al pueblo dominicano. Señor presidente, saque del gobierno a los que se han emborrachado de poder, que andaban de simpáticos en la campaña electoral y jamás han vuelto a los supermercados y a los lugares públicos a compartir con quienes convencieron para que votaran por estos. Señor presidente, no tienen el estilo suyo de salir a contactar con el pueblo. Señor presidente, quite ese humo de poder a muchos funcionarios que según el pueblo en las peñas se han convertido en grandes farsantes de la vida política dominicana. Ahora vamos a hablar de los temas positivos antes del cambio, porque este es un programa equilibrado. Saludamos la presencia militante del Banco Popular y del Banco de Reservas de la República Dominicana en Fitur en este mes de enero en España. Saludamos la ventanilla única que anuncia Prodominicana en materia de exportaciones y de inversión. Saludamos cualquier esfuerzo que se haga para fomentar la inclusión bancaria en el país, aunque hay que averiguar, señor presidente, por qué tantos dominicanos abandonan sus cuentas en el sistema bancario dominicano y motivan esas grandes publicaciones de los bancos sobre las cuentas abandonadas, lo que indica que necesitan una campaña motivadora para el ahorro y para que la gente no abandone las cuentas bancarias. Saludamos el transporte para los estudiantes. Saludamos cualquier esfuerzo de aprobación de gasto de capital reproductivo en el gobierno. Saludamos el seguimiento al cólera y a otras enfermedades. Yo quisiera preguntar si la Junta Central Electoral ha emitido alguna resolución abriendo la campaña político-electoral del 2024. Estuve recorriendo la región del Cibao y me encontré con una valla política en la entrada de La Vega Jarabacoa, ahí frente a una estación gasolinera, frente a frente al parque industrial de La Vega, donde uno de los movimientos externos políticos ha colocado una valla como si ya arrancó la campaña electoral con la foto del candidato que están promoviendo. Pero la autopista Duarte, sobre la base de una inscripción en un partido político, tiene la foto grande
del candidato presidencial de ese partido. Pero también en la avenida Luperón, de aquí en la capital, ya vemos vallas de personas aspirando a cargos congresionales. Y el pueblo pregunta, ¿por qué la Junta Central Electoral no impone su autoridad, incluyendo la retención de los fondos millonarios pagados por el pueblo dominicano a los partidos políticos que están haciendo campaña electoral? Aquí, en este país, lo que tenemos ahora mismo es que resolver el problema de la autoridad de la Junta Central Electoral, el problema de los plátanos, el problema de los huevos, el problema de la papa, el problema de la inflación, los problemas de la producción nacional y todo lo que está hundiendo la capacidad de demanda del pueblo dominicano. Aquí lo que hay que hacer es trabajar para que el país progrese económicamente y redistribuyan el ingreso para eliminar pobres que están pasando las de Caín. Sin embargo, los políticos que instalan esas vallas tienen fábricas de mentiras para prometer al pueblo lo que no cumplen en el ejercicio del poder, lo que indica que en el país hay cuchumil tipos de lenguaje. El de lenguaje de farsantes en la campaña electoral, los vendedores de ilusiones y los que venden el patrimonio público y hacen lo que le venga en gana en el ejercicio del poder. Los que sobreendeudan la nación, los que se entregan a quienes no representan la mayoría del pueblo dominicano. En ocasiones sacan programas de gobiernos clandestinos que no son abordados ni en las campañas electorales ni en ningún otro momento, sino nada más cuando se llega al ejercicio del poder. Es una lástima que después de José Francisco Peña Gómez, Joaquín Balaguer y Juan Bosch fallecer, la sociedad dominicana ha sido muy tímida en un nuevo liderazgo creíble en el plano político y en el plano institucional del país. Seguimos en lo mismo, sin renovar el liderazgo, y necesitamos que la sociedad dominicana comience a valorar por qué antes se invertía más. Trujillo, un dictador, invertía más que otros gobiernos, o en el gobierno del doctor Balaguer, donde la construcción era una constante y se mantenía la dueña de la freiduría del barrio. Pero ahora los políticos quieren asaltar el poder imponiendo mayoritariamente el gasto corriente y la expresión de que primero lo mío por encima del pueblo. En este programa no tenemos nada en contra de nadie, solamente hablamos la verdad y necesitamos una democracia que tenga actores más creíbles, porque ¿cómo es posible que Jaina tenía el ingenio más grande del Caribe y hoy lo que tiene es un ejército de hombres y mujeres en la miseria, a pesar de que hay que reconocer que el parque industrial del distrito industrial de Jaina es sumamente importante para la economía dominicana? Jaina no tuviera ni el país la refinería dominicana de petróleo si el gobierno dominicano no se hubiese puesto en eso en la década del 70 del siglo pasado. Pero vinieron y se robaron sus tierras,
vendieron por libra los hierros de Jaina, y Jaina no tiene el ingenio más grande del país y del Caribe, inaugurado el 1 de enero del año 1951. Da vergüenza que hayan desaparecido el ingenio Consuelo, el ingenio Santa Fe, el ingenio Quisqueya, y el ingenio Porvenir se mantiene operando con la necesidad de una renovación urgente para duplicar la producción de azúcar y otros derivados de la caña. Pero hay que recuperar también aquel producto histórico del ingenio Porvenir, el azúcar Cisne. Usted la recuerda, en un envase encerado que competía con el azúcar Papagayo del Central Romana. Pero tampoco tenemos el ingenio de San Luis, donde se cogieron las tierras, al igual que en el este, donde arrendaron más de 350,000 tareas que pertenecían al Estado Dominicano en la producción azucarera. Pero el país ha retrocedido en materia productiva y queremos un país que cambie el de la no producción por sectores productivos que incidan en los hogares dominicanos y en la economía de la nación. Mañana estaremos nuevamente hablando la verdad, diciendo las verdades que el pueblo quiere escuchar.